Vamos a continuar con el tema de síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hablar sobre el cuadro clínico, los síntomas, los criterios diagnósticos, algunas recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica Mexicana en cuanto a cómo debe realizarse de manera oportuna y adecuada, y también hablaremos un poco sobre su manejo general. He utilizado algunos artículos de revisión del 2018 y 2019 para complementar la clase. Si quieres tener acceso a ellos, déjame tu correo en los comentarios y sin problema te envío los PDFs. Ahora, iniciando por el cuadro clínico, decíamos que el síndrome de ovario poliquístico, al ser descrito como un síndrome, incluye un conjunto de signos y síntomas que frecuentemente parten del hiperandrogenismo clínico o bioquímico, la oligoanovulación y la morfología del ovario poliquístico. Entre las anormalidades que van a generar datos clínicos en las pacientes afectadas por este síndrome, vamos a tener que las más importantes son, además de las que ya mencionamos, las alteraciones metabólicas que hemos revisado en el video anterior, complicaciones reproductivas y la asociación con algunos tipos de cáncer que, si bien no son tan frecuentes, sí se ha reconocido cierta asociación. Entonces, empezando por el hiperandrogenismo, qué datos clínicos genera y cómo lo evaluamos en la paciente que lo presenta. El signo clínico que más frecuentemente se manifiesta tras una exposición a altas concentraciones de andrógenos es el hirsutismo. El hirsutismo está definido por la presencia de un exceso de pelos terminales, ese es el término que tienen, pelos terminales, en un patrón característicamente masculino. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pelos terminales y en qué se diferencian de los vellos? Los pelos terminales hacen referencia a folículos pilosos que tienen un largo mayor a 5 milímetros. En cambio, pues los vellos tienen una longitud menor a esta cifra. Además, tienen un centro compacto compuesto de queratina, lo que les brinda rigidez. Los vellos, por el contrario, no cuentan con este core de queratina. Y por último, y también característico, es que los pelos terminales suelen tener una fuerte pigmentación. La segunda característica del hirsutismo provocado por este alto nivel de andrógenos es el exceso de vello o pelos terminales. ¿A qué le llamamos exceso exactamente? Existe un consenso en el que se ha estipulado que una cantidad de vello mayor al percentil 95, acorde a la población que se esté estudiando, debe considerarse como tal, como un exceso en la cantidad de pelo terminal. Por último, la tercera característica es el patrón de la distribución de estos pelos terminales, que es típicamente masculino. O sea, los pelos terminales crecen en áreas en donde típicamente los hombres suelen desarrollarlos de manera normal. Para la evaluación de este signo clínico tenemos la escala de Ferriman-Galway. Esta escala evalúa 9 parámetros acorde a la localización de la aparición del vello, dependiendo de la cantidad y características que se observen, dando una puntuación del 0 al 4, entre mayor cantidad, grosor y pigmentación se encuentre en cada una de las zonas exploradas. Las zonas que se evalúan son la zona que se encuentra superior al labio superior, el mentón y cuello, el tórax superior, el abdomen superior, el abdomen inferior, espalda superior, espalda inferior, brazos y zona interna de los muslos. ¿Qué son zonas de típico crecimiento de pelo terminal en el sexo masculino? Se considera que un puntaje por arriba de 8 ya es diagnóstico de hirsutismo. Y diremos que el hirsutismo es leve cuando va de 8 a 11, moderado de 12 a 19 y severo cuando el puntaje sea de 20 o más puntos. Es importante dominar la evaluación de este dato clínico porque, como ya hemos comentado, es la manifestación más frecuente y confiable de hiperandrogenismo, además de que se ha demostrado que el grado de severidad de este signo es directamente proporcional a la disfunción metabólica que afecta a estas pacientes. Otros datos no tan específicos de hiperandrogenismo, pero que también es importante conocer, son la presencia de acné y alopecia. Esta última es todavía menos frecuente y específica, pero puede llegar a presentarse en algunas pacientes. Estas son las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo. Sin embargo, este puede también llegar a demostrarse a través de su medición en muestras sanguíneas, o sea, los niveles elevados de andrógenos, aunque no haya presencia de hirsutismo, aunque es infrecuente que haya niveles elevados de andrógenos sin presencia de algún grado de hirsutismo.
Por otro lado, tenemos la disfunción ovulatoria. Este mal funcionamiento ovárico generalmente corresponde a una oligoovulación u oligoanovulación, que se manifiesta como alteraciones en la duración del ciclo menstrual. El término como tal se define como un trastorno en el que se ovula pocas veces, pocos años o en el que no se ovula con regularidad. Como decíamos, generalmente se detecta por la presencia de alteraciones en la duración del ciclo menstrual, el tiempo entre los episodios de sangrado vaginal. Usualmente lo que ocurre en pacientes con síndrome de ovario poliquístico es que estas alteraciones en la duración se manifiestan como periodos largos u oligomenorrea, que hace referencia a periodos menstruales que duran 45 días o más, lo que da como resultado menos de 10 ciclos por año, aproximadamente 8 ciclos por año, lo cual es poco. Sin embargo, no todas las oligoanovulaciones se presentan como oligomenorrea clínicamente evidente. En algunas mujeres, la disfunción ovulatoria se presentará como sangrado menstrual frecuente o polimenorrea, mientras que otras pacientes afectadas pueden presentar aparentes ciclos menstruales regulares, es decir, eumenorrea. De hecho, el 40% de las mujeres con hirsutismo que sí padecen síndrome de ovario poliquístico refieren ser eumenorreicas, y después mediante su estudio hormonal se demuestra que tienen ciclos oligovulatorios, a pesar de que ellas se refieran como eumenorreicas o que tienen menstruaciones normales. O sea que si bien la manifestación más frecuente de esta disfunción ovulatoria es la oligomenorrea, con periodos menstruales largos y pocos ciclos menstruales, también puede manifestarse como otras alteraciones en su duración, incluso como una amenorrea con ausencia de ciclos en un periodo mayor a 3 meses o mayor a 6 meses, dependiendo de si la mujer es regular o irregular respectivamente. Y básicamente estos dos aspectos clínicos son por los cuales llega una mujer con síndrome de ovario poliquístico a la consulta, por anormalidades en su ciclo menstrual y datos clínicos de hiperandrogenismo como el hirsutismo, el acné y la alopecia, que es menos frecuente, pero sí puede presentarse en el hiperandrogenismo. Otros datos que se deben conocer porque son parte del estudio completo de las pacientes afectadas del síndrome son las características ultrasonográficas del ovario, que ahora que revisemos los criterios diagnósticos de Rotterdam vamos a ver que no necesariamente debe estar presente esta característica imagenológica para realizar el diagnóstico si es que contamos con los otros dos criterios presentes. Entonces, en cuanto a la morfología poliquística, podría detectarse de manera más certera de forma histopatológica. Sin embargo, la mayoría de las veces en pacientes con datos clínicos sugestivos de hiperandrogenismo u otros datos de ovario poliquístico se detectan mediante ultrasonografía transvaginal. La morfología del ovario poliquístico se define como al menos un ovario con un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros, o un número aumentado de folículos antrales, o sea, aquellos que pueden visualizarse como quistes en la corteza ovárica, que son aquellos que miden al menos 2 milímetros, de 2 a 9 milímetros de diámetro. El número exacto de folículos antrales, el conteo de folículos antrales para establecer el diagnóstico de morfología de ovario poliquístico utilizando sondas de ultrasonografía transvaginal de alta frecuencia, es ahora de al menos 18, si no es que más. Pero es importante también tomar en cuenta que en muchas otras bibliografías, incluyendo la Guía de Práctica Clínica Mexicana, menciona que con que encontremos al menos 12, el criterio diagnóstico se cumple. Entonces también es importante tener en mente este número y lo vamos a mencionar más debido a que está presente en la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Entonces, recapitulando, los criterios imagenológicos para confirmar la morfología poliquística de un ovario son que al menos un ovario se encuentra afectado con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros, que existan por lo menos, según bibliografías más actuales, 18 o 12, según la Guía de Práctica Clínica Mexicana y algunos otros autores, 12 folículos antrales que puedan visualizarse en la corteza ovárica, o sea, que midan por lo menos 2 milímetros de diámetro o que sean de 2 a 9 milímetros de diámetro. Estos tres últimos aspectos que hemos revisado en relación al cuadro clínico hay que tenerlos muy presentes, ya que son parte de los criterios de Rotterdam para realizar el diagnóstico.
En cuanto a las alteraciones metabólicas que se asocian al síndrome de ovario poliquístico debido a la presencia de hiperandrogenismo y el sinergismo que éste tiene junto con la presencia de resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora debido a esta resistencia, vamos a ver un riesgo cardiovascular aumentado en las pacientes que padecen esta enfermedad. Ya hablamos del proceso fisiopatológico en la primera parte del video, te recomiendo que lo veas si es que no lo has hecho, voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Aquí vamos a retomar de manera breve y general algunas de las cosas que en aquel entonces ya habíamos comentado. Y comentábamos que secundario a anomalías primarias genéticas o de reprogramación metabólica, existirá en el organismo una secreción inadecuada de andrógenos, un exceso en la secreción y concentraciones de estos. Este exceso androgénico va a tener como resultado múltiples manifestaciones clínicas. Una de las más importantes que ayuda a explicar el proceso fisiopatológico del síndrome es que favorece el depósito de tejido adiposo a nivel abdominal y visceral. Este aumento en el tejido adiposo, además de conducir a sobrepeso y obesidad, produce un estado proinflamatorio en el cual hay liberación de citocinas que favorecen a una mayor secreción de andrógenos sexuales a nivel ovárico y también suprarrenal. El ambiente proinflamatorio producido por este aumento de tejido adiposo produce a largo plazo resistencia a la insulina, con todo lo que esto conlleva: aumento de los niveles de glucosa en sangre, mayor alteración de los procesos metabólicos normales y aumento en los niveles de insulina o hiperinsulinismo compensatorio. Y al aumentar todas estas sustancias a nivel sanguíneo, aunado al estado proinflamatorio producido por el aumento en el tejido adiposo, se propicia una disfunción del endotelio que predispone a las pacientes a formar trombos, inflamación o trombos de colesterol. Finalmente, pues la cronicidad de estas injurias a nivel vascular sistémico llevan al desarrollo de síndrome metabólico con todo el riesgo cardiovascular al que este predispone. De todo este proceso ya platicamos en la parte 1 del video. Hemos retomado algunas cosas que se han mencionado para que se logre entender de dónde proceden estas complicaciones o alteraciones metabólicas y endocrinas en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Pero si quieres ahondar un poco más en la fisiopatología, puedes revisar la parte 1 de esta clase. En cuanto a las complicaciones reproductivas, la mayoría de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico experimentan oligoanovulación, lo que resulta en subfertilidad asociada con disfunción ovulatoria, lo que significa que suelen experimentar cierta dificultad para lograr un embarazo. Pero si bajo el correcto asesoramiento médico llega a producirse la concepción, una vez que conciben, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no parecen padecer un mayor riesgo de abortos espontáneos o pérdidas tempranas del embarazo. O sea que, comparado con mujeres que no padecen el síndrome, sus riesgos de presentar abortos o pérdidas durante el embarazo es la misma que la que tiene cualquier mujer sana. Aunque sí se ha observado un mayor riesgo para presentar diversas complicaciones obstétricas, dentro de las cuales están incluidas la hipertensión arterial inducida por el embarazo, la diabetes mellitus gestacional y los productos macrosómicos, que son bebés que generalmente nacen de manera tardía, más allá de las 40 a 42 semanas y pesan más de 4 kilogramos, lo cual puede generar problemas durante el parto y posiblemente futuras complicaciones metabólicas en estos bebés. Ahora, en cuanto al riesgo aumentado de presentar algún tipo de malignidad, la combinación de oligoanovulación e hiperinsulinemia coloca a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico en mayor riesgo de presentar hiperplasia endometrial. Esto es porque al no presentarse la ovulación y por ende los estímulos que desencadenan el flujo menstrual con el desprendimiento del endometrio, hay una estimulación constante sobre este tejido y por ende una hiperplasia o mayor generación y crecimiento de este tejido, ocasionando un riesgo aumentado de producir alteraciones en él con la posterior generación de un carcinoma. En consecuencia, pues las biopsias endometriales deben considerarse prácticamente siempre en pacientes con síndrome de ovario poliquístico con una historial a largo plazo de oligoanovulación no tratada. Y bueno, además del cáncer de endometrio, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico también pueden tener un mayor riesgo de cáncer de ovario,
por el mismo sobrecrecimiento de folículos, o una y otra vez, que no se ovulan y permanecen en el estroma ovárico y su tendencia a lo largo del tiempo de malignizar ahí mismo. Ya para terminar con esta parte del cuadro clínico y pasar a los criterios diagnósticos, hay que mencionar que aunque los síntomas clínicos son más pronunciados en los años reproductivos de la mujer, el trastorno produce síntomas y morbilidad a lo largo de toda la vida, como hemos estado viendo ya al revisar sus posibles complicaciones. Antes de la menarca, las niñas afectadas pueden presentar adrenarca exagerada o prematura, que es el exceso de producción de andrógenos suprarrenales para la edad. En la adolescencia y durante los años reproductivos, los signos clínicos de anovulación y la hiperinsulinemia, como el hirsutismo, el acné, la alopecia, la subfertilidad y los problemas metabólicos, pues son más acusados en las pacientes en sus años reproductivos. Y alternativamente en las mujeres, a medida que se acercan a los últimos años reproductivos y a la menopausia, la biosíntesis de andrógenos disminuye progresivamente y el hirsutismo y la oligoanovulación pues pueden mejorar clínicamente. Finalmente, como dato adicional, debemos reconocer que el fenotipo clínico del síndrome de ovario poliquístico reportado en la bibliografía, el que hemos estado revisando desde la clase 1, es el que más ha sido observado por los investigadores. Esta observación se basa principalmente en la evaluación de pacientes atendidas en el entorno clínico, pero pues se sabe que existe un sesgo de referencia significativo en esta enfermedad porque las pacientes que se atienden en el entorno clínico suelen ser más hiperandrogénicas y más obesas que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico detectadas en estudios epidemiológicos. Y esto es porque pues las pacientes que se estudian en el entorno clínico llegan por su propio pie a la consulta debido a sus síntomas porque son más intensos o más acusados. Entonces hay que tomar eso también en cuenta. Y ahora sí, ya casi estamos llegando al final de este video. Vamos a continuar con los famosos criterios diagnósticos de Rotterdam. Primero, un breve recordatorio de la definición del síndrome de ovario poliquístico, que es una condición crónica definida como anovulación u oligoanovulación con evidencia clínica o laboratorial de hiperandrogenismo, es como lo más importante, en ausencia de cualquier condición subyacente. Para realizar el diagnóstico vamos a requerir 2 de 3 criterios que se mencionan. En primer lugar, la presencia de oligoovulación o de anovulación. Esto lo vamos a demostrar mediante parámetros laboratoriales alterados, la presencia de niveles elevados de hormona luteinizante, disminución de los niveles de hormona folículo estimulante y por ende pues una relación LH-FSH mayor a 2. Recordemos que en la parte de fisiopatología hablamos de que la hiperinsulinemia y el hiperandrogenismo provocaban una alteración en las pulsaciones nerviosas a nivel del hipotálamo, por lo cual la liberación de hormonas gonadotrópicas, LH y FSH, se iba a ver alterada. Específicamente lo que sucede es que aceleran las pulsaciones nerviosas. Según la literatura, unas pulsaciones más aceleradas, más frecuentes, favorecen la liberación de la hormona luteinizante y las pulsaciones más lentas favorecen la liberación de la hormona folículo estimulante. Entonces, estas alteraciones conllevan a modificar esta relación que normalmente es de 1 a 1 a que sea una relación LH-FSH mayor a 2. El siguiente criterio diagnóstico es la presencia de hiperandrogenismo, el cual podemos demostrar de manera clínica y bioquímica. Clínicamente, como ya mencionamos, el hiperandrogenismo se demuestra con la presencia de hirsutismo, que podemos medir con la escala de Ferriman-Gallwey, la presencia de acné y menos frecuente, pero sí puede ser, de alopecia. Bioquímicamente lo demostramos con elevación de los niveles séricos de testosterona, la cual debe encontrarse por arriba de 60 nanogramos para poder cumplir con este criterio. Y por último, la presencia de múltiples folículos ováricos, o sea, pues la poliquistosis, como se le dice, que vamos a determinar mediante ultrasonografía transvaginal con la presencia de 12 o más quistes que midan de 2 a 9 milímetros y o la presencia de un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. En cuanto al diagnóstico, tendremos que al presentarse a consulta una mujer con sospecha de síndrome de ovario poliquístico, que probablemente pues esta mujer venga con datos de hiperandrogenismo, amenorrea, oligomenorrea, problemas para lograr el embarazo, trastornos menstruales en general,
Como a todo paciente debe realizársele una historia clínica completa que incluya un interrogatorio detallado sobre el crecimiento y desarrollo sexual, así como un interrogatorio intencionado a excluir otras posibles causas de oligomenorrea y datos clínicos de hiperandrogenismo, el hirsutismo, el acné, la alopecia. Y también debemos excluir otras causas posibles de infertilidad si es que la mujer viene por ese motivo a consulta. En cuanto a la exploración física, debemos buscar datos clínicos de hiperinsulinismo, como lo es la acanthosis nigricans, que son las zonas hiperpigmentadas en la nuca principalmente, u otras áreas también que pueden ser las axilas o las ingles. Este dato clínico es sugestivo de resistencia a la insulina, por lo tanto, también se debe hacer una evaluación completa a la mujer buscando síndrome metabólico para prevenir de manera adecuada y temprana las complicaciones que se puedan presentar. Si encontramos datos de hiperandrogenismo, debemos evaluarlo mediante la escala de Ferriman-Gallwey, que ya hemos explicado cómo se realiza esta evaluación. Entonces, comentábamos que es muy importante que ante la sospecha de síndrome de ovario poliquístico, lo primero que hay que hacer, luego de la exploración física y la historia clínica, es descartar otras posibles causas que estén desarrollando estos signos y síntomas en la mujer. Para la exclusión de otras causas de hiperandrogenismo podemos apoyarnos de estudios de laboratorio. Por ejemplo, para descartar hipotiroidismo haremos una medición de la hormona estimulante de la tiroides. Si la encontramos elevada, debemos seguir el protocolo diagnóstico para hipotiroidismo y así. Para descartar alteraciones relacionadas a la prolactina, como por ejemplo un prolactinoma, que no es tan poco frecuente como se podría pensar, se deberán realizar mediciones de esta hormona. Otras causas de hiperandrogenismo que debemos descartar son la hiperplasia suprarrenal y el síndrome de Cushing, que evaluaremos mediante la medición de la 17-hidroxiprogesterona y mediante la prueba de cortisol urinario de 24 horas. Y por último, se sugiere solicitar niveles de gonadotropinas para descartar una falla ovárica prematura, que es como una menopausia anticipada. Y si quieres saber un poquito más sobre estas patologías que pueden causar hiperandrogenismo, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción del canal en ginecología. Los videos de amenorrea secundaria hablan más extensamente sobre cada uno de estos diagnósticos diferenciales que son causas de hiperandrogenismo. Y bueno, por último, una vez que hayamos descartado todos estos diagnósticos alternos, ahora sí, como diagnóstico de exclusión nos queda el síndrome de ovario poliquístico, que ya mencionamos que para realizar su diagnóstico debemos hacer una evaluación integral de los criterios de Rotterdam. Deben estar presentes 2 de 3 criterios: la oligonovulación, que podrá manifestarse con trastornos menstruales y evaluarse mediante la medición de hormonas gonadotropas; el hiperandrogenismo, que se manifiesta principalmente con hirsutismo, que evaluaremos con la escala de Ferriman-Gallwey; y la poliquistosis, que podremos documentar mediante ultrasonografía transvaginal, ya sea con la presencia de folículos detenidos o la presencia de un volumen ovárico aumentado. Además de esto, podemos realizar algunos estudios adicionales, como por ejemplo los niveles de hormonas de predominio masculino en sangre que tenderemos a encontrar elevadas, como la testosterona total, los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales y el índice de andrógenos libres. Algo muy importante a tomar en cuenta es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen presentar alteraciones metabólicas en general, que a largo plazo y sin un correcto asesoramiento nutrimental y médico pueden presentar complicaciones, sobre todo del tipo cardiovascular. Es por eso que es muy, muy importante que en estas pacientes se realice un tamizaje anual con una prueba de tolerancia oral a la glucosa y además se le dé asesoramiento nutricional y psicológico de ser necesario. Para el manejo, entonces, decíamos que una de las cosas fundamentales y más importantes del tratamiento son los hábitos higiénico-dietéticos. Entonces tenemos el tratamiento no farmacológico. Se han realizado estudios en los que se somete a pacientes a dietas de 1200 calorías y ejercicio de moderado a intenso, dependiendo de las condiciones de la paciente, 3 a 5 veces por semana, en el que los trastornos menstruales y de su fertilidad se revertían hasta en el 30% de las pacientes, 30-70% de las pacientes. Es por esta razón que la primera medida a tomar en cuenta en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que padezcan de sobrepeso principalmente o tengan un alto riesgo cardiovascular es la modificación de hábitos higiénico-dietéticos. Es como el pilar del tratamiento.
Posteriormente tenemos el tratamiento farmacológico, que será un apoyo para tratar los síntomas subyacentes o las complicaciones que derivan del síndrome, que ya las revisamos. Para los trastornos menstruales, como la oligomenorrea, que es lo más frecuente, y la menorrea, se prescriben progestágenos. Para los problemas de hiperandrogenismo como el hirsutismo, se puede utilizar la espironolactona, el acetato de ciproterona, la flutamida y la finasteride, que suele utilizarse en casos de hiperplasia prostática benigna. De todos estos medicamentos, el más recomendado y el más utilizado es la espironolactona. En cuanto a los problemas de subfertilidad, suele utilizarse con mucho mayor frecuencia el citrato de clomifeno, pero también hay casos en los que se podría utilizar gonadotropinas exógenas o antiestrógenos como el tamoxifeno. Y por último, el tratamiento quirúrgico mediante cirugía laparoscópica está reservado para pacientes en las cuales no ha funcionado el tratamiento farmacológico y consiste en la estimulación de la ovulación con láser o diatermia. Y eso sería todo en cuanto al síndrome de ovario poliquístico. Espero que haya sido de utilidad la información. Te invito a que te suscribas y también, si así lo deseas, deja tu comentario sobre la clase o si tienes alguna duda o sugerencia, también son bien recibidas. Un saludo y pues hasta la próxima. Gracias.